todas las cosas vienen de ti, oh Señor, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, Dios. Por siempre y siempre, Dios. Por siempre y siempre, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie, no hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Bendiciones nuevamente. Esta mañana
Vamos a estar teniendo lo que es la introducción al libro de Efesios. Es una carta que el Señor ha usado para impactar mi vida, así que de esa manera yo también creo que el Señor puede impactarte. ¿Qué tal si me dejas orar por ti y por lo que va a ser todos estos domingos, meditando, profundizando en lo que es la palabra de Dios y en lo que fue esta carta que fue para creyentes tal como nosotros el día de hoy? Oremos. Padre, gracias te damos porque tú eres eterno, tú eres perfecto y sabemos, Señor, que tú todas las cosas haces que sean para nuestro bien, al igual, Dios, que tu palabra que nos hace bien, Señor, como dice el libro de Salmos, que es, Dios, pura, Señor, 7 veces pura y necesaria para nosotros. Pido, Señor, que tú bendigas en gran manera esto, Señor, hasta que sobreabunde, Dios, que puedan las demás personas, Dios, ver tu imagen en nosotros, a través, Dios, de estar constantemente meditando en tu palabra, a través, Dios, de escuchar tu consejo, Señor. Moldéanos, en tu nombre pido, amén. Iniciando con esto, lo que es el libro de Efesios es una de las obras más exaltadas del Nuevo Testamento y por ende yo quisiera hoy hablar de ella. Hay 3 libros en el Nuevo Testamento que tienen suma importancia. Número 1, Gálatas. Número 2, Efesios. Y número 3, Romanos. En el Nuevo Testamento estos tienen mucha importancia. Así que Efesios no es una carta, no es una epístola, nada fácil, nada sencilla. Efesios y el libro de Apocalipsis son uno de los libros más difíciles de interpretar. Aquí lo que es el libro de Apocalipsis por su simbolismo, pero hay algunas cuestiones en las cuales sí concuerdan estos 2 libros, Efesios y Apocalipsis. Y ustedes dirán, ¿por qué estás comparando, Juan, Apocalipsis? Es porque en cuanto a lo que los demás estudiosos dicen, los estudiosos, realmente estudiosos, académicos, en cuanto a estos libros dicen que son muy difíciles, así que yo no creo tener más facultades que ellos, pero con la ayuda de Dios yo quisiera explicar esta introducción en cuanto a lo que es el libro, porque hay 2 cosas en las que sí concuerdan con el libro de Apocalipsis. La número 1 es de que es consistente, tiene lógica ambos libros y también se pueden bosquejar. Así que como se pueden bosquejar, yo quisiera compartir sobre ello. Número 1, esta carta fue dirigida a creyentes en Éfeso. Este lugar se encontraba en la capital, en la provincia romana de Asia. Actualmente Asia es Turquía. Y en aquel entonces, cuando estaba el apóstol Pablo, habían 250,000 más o menos habitantes en esta área. Estaba en declive lo que era el comercio, pero lo que es la vida religiosa se mantenía como una ciudad importante. Constantemente la religión estaba predominando en esta área. Así que tenía muchas cosas extraordinarias. Era un lugar que tenía cosas de qué admirar y también habían cuestiones de las cuales no sentirse muy orgulloso. En cuanto a quién fue el autor, no hay duda alguna que fue el apóstol Pablo. Podemos ver que así se ha creído durante lo que es tradicionalmente y se mantiene que el apóstol Pablo fue la persona que ha escrito esto. Y fue una de las 4 cartas que fue escrito en prisión. Una epístola de la prisión es conocida porque no fue solo escrita Efesios, sino que también Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas son las 4 cartas que fueron escritas en la prisión. Así que tiene una gran importancia por el hecho de que no fue escrita desde las comodidades que a veces nosotros podríamos tener para escribir. Así que fue escrita bajo un trasfondo en el cual el autor, usado por el Espíritu Santo, nos ha escrito esto para la iglesia de Éfeso y para la iglesia en la actualidad. Esta misma iglesia aparece en el libro de Apocalipsis, y en el libro de Apocalipsis aparece como una iglesia que ha perdido su primer amor. Así que por esa razón, así como el apóstol Juan en la carta, el apóstol Juan nos escribe de que esta iglesia había perdido el primer amor, yo creo que es importante también, por ende, profundizar en ella, estudiarla, para que no perdamos este primer amor. Porque hay muchas cosas que se nos hablan en este libro.
Y una de las cosas que se nos habla es de la identidad que nosotros tenemos como creyentes y que a lo mejor la hemos olvidado. Así que necesitamos recordar o reforzar esas áreas. Y también el valor que tenemos como escogidos de Dios. Hubo un tiempo en el cual yo había olvidado estas dos cosas, mi identidad como creyente y el valor como escogido de Dios, como pueblo santo de Dios, como pueblo adquirido. Se nos olvidan las riquezas que tenemos en Cristo. Así que el Señor habló a mí, le habló a los creyentes de hace 2000 años y también lo puede hacer con tu vida. Por esta razón yo te animo a que me acompañes en lo que van a ser la siguiente serie del libro de Efesios. Esta es una breve introducción nada más. Es probable que el Evangelio fue traído por primera vez a Efeso por Priscila y Aquila, unas personas que fueron destacadas. Pero ellos, Priscila y Aquila, fueron traídos a Efeso por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Luego el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero llega y refuerza lo que es esta iglesia. Y más o menos estuvo 3 años pastoreando esta iglesia el apóstol Pablo. También lo que es Timoteo pastoreó la congregación durante quizás 1 año y medio. Así que también esto es importante que lo sepan de que el apóstol Pablo dejó a Timoteo para que estuviera lo que es combatiendo, anulando lo que es las enseñanzas falsas que se estaban dando. Interesante en lo que es esta carta. Fue escrito con un trasfondo de incomodidad, como ya lo mencioné, pero también fue un escrito el cual está enfocado en lo que es la obra de Cristo. Había hablado de que tiene un sentido de bosquejo en el cual se divide de 2 maneras. Número 1, la primera parte es teológica. Número 2, la segunda parte es práctica. Yo quisiera enfatizar mucho en eso, en esa parte teológica que nos quiebra la mente, que nos pone a pensar, nos deja meditando y nos educa en cuanto a cómo debería de ser nuestra actitud por cuanto la obra de Cristo nos ha enriquecido inmensamente. Y la otra parte que es práctica de cómo debemos de vivir el cristianismo. De esto nos habla todo lo que son esta carta. Los últimos 3 capítulos son prácticos y enfocan la conducta cristiana. Es una carta de aliento y de amonestación escrita para recordarles a los creyentes de sus invaluables bendiciones en Jesucristo. Y creo que también esta carta fue escrita para recordarnos eso también a nosotros. Tiene un significado histórico en el presente pasado y tiene un significado también en nuestro presente actual. Podemos extraer mucho de esta carta, mucho. En una ocasión me pusieron a leer toda la carta de Efesios. Se puede hacer en una sentada. Yo te animo a que lo hagas, porque si haces de esta manera y sigues conmigo este estudio, vas a poder disfrutar mejor lo que el Señor va a ir revelando poco a poco con su ayuda. Y recuerdo que la actividad que me pusieron a hacer fue sacar de este libro todas las ocasiones en las cuales yo como persona estaba incluida en el plan de Dios. Llené toda una página en la cual el Señor dice que yo soy nación santa, pueblo escogido. Una página haciendo enfoque a las ocasiones en las que el Señor me toma en cuenta en este libro. Si tú supieras que este libro te menciona, si tú supieras que este libro habla de cuánto te ama y de cuánto bendecido eres en Jesucristo. Pero eso va a ser lo que estaremos viendo durante todo este tiempo de estudio. Así que te animo a que me acompañes. Esta solamente es la introducción y dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Tengo una gran carga y esa gran carga que tengo es
predicar la verdad y voy a estudiar el texto de tal manera que se facilite para ti el poder entenderlo. Gracias por estarnos viendo, gracias por escucharnos. Esto fue la pequeña introducción de Efesios. Y espero que sea de ayuda para tu vida como novia de la iglesia, como cuerpo de la iglesia. Yo te pido que traigas un corazón dispuesto a que el Señor hable a tu vida y que dejes que su palabra transforme. Oremos. Padre, te pido, Dios, que me uses para poder hablar la verdad ante mis hermanos. Que me ayudes, Señor, a continuar trayéndole, Señor, pasto fresco. Señor, ellos necesitan una buena dieta espiritual. Úsame, Señor, para ser de bendición para tu pueblo. En estos días que nos vamos a estar profundizando en tu palabra, pido que tú nos ayudes. En tus manos estamos, Señor, que no haga falta nada. En el nombre de Jesús, amén.